Les decía, se habla del hallazgo de 4 fosas clandestinas en Sinaloa, pero hay quienes piensan que hay muchas más. Víctor Sánchez Valdés, es especialista en seguridad. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Adela. Es un placer estar contigo a la orden, como siempre. Igualmente, Víctor, qué terrible, qué tragedia, ¿no? El día de ayer la fiscal de Sinaloa hablaba de 4 fosas clandestinas. Yo he hablado con algunos colegas y algunos compañeros, también expertos en temas de seguridad, y me dicen que pudiera haber muchísimas más, Víctor. Sí, a ver, lo que pasa en Concordia, en concreto en la comunidad del El Verde, es un proceso muy similar al que hemos visto en otras entidades. Por ejemplo, en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, primero encontramos una fosa, pero luego, al ir explorando, se encontraron más de 30 fosas que en conjunto tenían más de 300 cadáveres. Algo similar ha pasado en Patrocinio, en Coahuila, en donde a lo largo de los años diferentes grupos criminales, primero el cártel de Sinaloa y luego los Zetas, fueron enterrando cuerpos en distintas zonas de un predio de varias hectáreas. Hasta el momento se han contabilizado 170 cadáveres a lo largo de los años, pero se cree que hay muchos más en la misma zona. Entonces, hay un patrón recurrente que utilizan las organizaciones criminales en donde predios en específico los usan de manera constante. Entonces, el hecho de que hayan dejado lamentablemente pues, los cadáveres de los mineros en esta zona nos puede indicar la presencia de una mayor cantidad de fosas. En concreto, por ejemplo, Pie de Nota señalaba que de acuerdo a fuentes locales, le indicaron dónde se encontraban hasta 20 fosas en esa misma zona. Es decir, se trata de un proceso equivalente al que hemos visto en otras entidades, en donde recurrentemente una misma organización criminal recurre a el mismo predio para ir ocultando cadáveres en esta dinámica de tratar de ocultar la evidencia de sus atrocidades. Ahora, se han sucedido pues muchos actos de violencia, estamos hablando de solamente en los últimos días, muchos casos y muy graves de violencia en solamente unos días. Los mineros desaparecidos, los turistas del Estado de México, otros 5 hombres que fueron levantados. Eh, esto seguimos hablando de este enfrentamiento en Sinaloa, lo que está pasando en la entidad. Seguimos hablando de este enfrentamiento entre los mayos y los chapos. Sí, sin duda, pero es una profundización de este enfrentamiento. Es decir, conforme van pasando los meses, estas dos facciones se van desgastando y obviamente esto los obliga, por ejemplo, a generar mayores fuentes de ingreso, a diversificar o ¿cómo se llama?, profundizar las que ya tenían. Mencionabas hace un momento cómo la empresa productora de plata en donde trabajaban los mineros ya había reportado que estaba siendo extorsionada. Incluso reportó un intento de incrementar la cuota de la extorsión. Entonces esto es muy frecuente cuando hay una disputa criminal en la zona o el hecho de que diferentes vehículos resulten sospechosos y quien paga los costos de esta guerra y de la incapacidad del Estado por hacerle frente es la propia ciudadanía. O sea, y esa es la gran tragedia en la que nos encontramos, Adela, porque mientras que el gobernador dice no saber públicamente sobre estos turistas desaparecidos, pues lo cierto es que sus familias viven una gran tragedia y derivado con lo que pasó con los mineros, pues las familias de estos turistas
obviamente pues están en la zozobra ante el paradero de sus seres queridos. Pues sí, es terrible. Ahora, lo que ocurre con los mineros, el caso de los mineros. La verdad es que a raíz y a consecuencia de lo que dijo el secretario de Seguridad el día de ayer, en el sentido de que, pues, por lo menos 5 ya sabemos que fueron asesinados porque ya fueron identificados, se debió a una confusión. Es probable que haya sido así, ¿no? Yo sé que ha levantado mucha sospecha esta declaración, pero suena plausible al menos, ¿no? A ver, es una posibilidad, pero también el contexto nos ofrece otras posibilidades, en concreto la que ya habíamos mencionado de que la empresa estaba siendo sujeta de extorsión, se negó a subir la cuota y obviamente se da el secuestro de los mineros como una manera de presionar a la empresa. Eso también se ha presentado en distintas partes del país, o sea, no es casual que las empresas mineras sean sujetas de extorsión. O sea, generan más de 340,000 millones de pesos al año, dan empleo a 400,000 personas en México y sus ingresos representan el 2.5% del PIB. Entonces vemos empresas mineras que son extorsionadas en Sonora, en Durango, en Zacatecas, en Guerrero y evidentemente en Sinaloa. Entonces digo, creo yo que también el papel del secretario de Seguridad es no descartar las posibles líneas de investigación, a menos de que ya tenga elementos claros que digan, o sea, es decir, que haya arrestado a quienes materialmente secuestraron a los mineros y entonces sepa con certeza que esa es la línea de investigación que se sostiene. Si no, pues no resulta muy responsable descartar las distintas líneas de investigación. Corrígeme, pero al menos algunos entendimos que lo daba por un hecho, ¿no? Al parecer por la declaración de los detenidos que ya hay, que son parte de los Chapitos. Sí, claro. A ver, tío, yo lo entendía así, o sea, que ya se daba por un hecho. O sea, la cuestión es, pues no necesariamente vas a confiar en la primera declaración de un detenido. O sea, dado que pues, se encuentra en una situación compleja y obviamente pues tampoco va a querer hacer enojar a sus líderes, porque pues en este país las prisiones no necesariamente siempre están en el control de las propias autoridades. Entonces, también la vida de los detenidos corre un riesgo. A ver, hay algo que no alcanzamos a entender. El gobierno sigue enviando elementos de seguridad y cada vez son más los que manda el Estado. ¿Por qué siguen ocurriendo estos hechos de violencia? Es algo de verdad que no alcanzamos a entender, ¿no? Bueno, aquí hay que irnos un poco a lo que nos dice la evidencia a lo largo de los años. Es decir, pues tenemos operativos directos a zonas de alta violencia desde el sexenio de Felipe Calderón. Y desde ese momento se empezó a analizar en la academia pues el impacto que tenían los operativos. Es decir, si los operativos en una zona ayudaban a su pacificación. Y un caso perfecto es Michoacán. O sea, enviamos en 2006-2007 un operativo. ¿Qué sucedió al final? Subió la violencia. Después, en 2013-2014, cuando las autodefensas, volvió a haber un operativo en Michoacán. Y subió la violencia. Y vuelve a haber ahora, en este contexto del asesinato de Carlos Manso, un nuevo operativo en Michoacán. Ajá. Y a lo mejor puede haber una disminución momentánea, pero tarde o temprano esos elementos se van a ir. Tarde o temprano va a haber otra crisis de seguridad en otra entidad y se van a tener que ir. No hemos apostado por crear capacidades institucionales desde lo local. Seguimos apostando a una Guardia Nacional, es decir, a fuerzas federales de seguridad. No quiere decir que esté mal, simple y sencillamente que tenemos que apostar a lo local,
a que las policías municipales sean fuertes, pero antes de hacerlas fuertes, tenemos que depurarlas, tenemos que caer en la noción de que muchas de ellas están cooptadas por el crimen organizado. Tenemos que sacar a los elementos corruptos y una vez que los saquemos, tenemos que fortalecer, reclutar, tenemos que equipar, tenemos que capacitar y tenemos que darle una nueva dinámica de trabajo que combine inteligencia con este despliegue táctico para precisamente recuperar desde lo local el entorno de seguridad que este país necesita. Pero entiendo lo que dices absolutamente, ¿no? El problema es de origen. Pero en el caso de Sinaloa, que siguen mandando más elementos de las Fuerzas Armadas y no pueden contener la violencia, ¿cómo se explica esto? Digo, a ver, vamos a retrotraernos a lo que pasó en el Culacanazo. Van fuerzas federales, arrestan a Ovidio, se moviliza el cártel de Sinaloa en toda la ciudad, hace bloqueos, empieza a combatir a las fuerzas federales y las fuerzas federales terminan entregando a Ovidio al propio cártel de Sinaloa. ¿Quién ganó? El cártel de Sinaloa. ¿Quién demostró tener mayor fuerza? El cártel de Sinaloa. Y se dice que fue por no afectar a la ciudadanía. Pero el primer punto a preguntarse es, pues, ¿por qué no hubo la planificación adecuada? Sí. O sea, ¿por qué no había una ruta de salida? ¿Quién demostró tener mejor capacidad de reacción? El cártel de Sinaloa. Y aunque no suene chocante, en muchas zonas del país, las organizaciones criminales terminan teniendo más fuerza que el Estado, por mucho que lleguen más y más y más elementos a una zona en específica, porque además estos elementos que llegan no llegan con un conocimiento de la zona, no llegan con estas redes de protección local que tienen las organizaciones criminales. Y mientras no se trastoquen esas redes de protección local y no se desarrolle este conocimiento profundo a nivel local, difícilmente va a haber un cambio. Ahora, pues sí, difícilmente va a haber un cambio en ese sentido, ¿no? Tú has hablado también de otros estados, también producto del desgaste que ha habido del cártel de Sinaloa y que pues hay una fragmentación de carteles y se están yendo a otros estados también, Víctor. Sí, claro. Digamos, el cártel de Sinaloa obviamente tenía una gran fuerza en el noroeste de México. Y hay escenarios en donde se están convirtiendo en centros de disputa. Uno de ellos es Baja California, en concreto en Tijuana. También lo estamos viendo en Chihuahua, muy en especial en Ciudad Juárez, en Sonora, en ciudades como Hermosillo y Obregón. En menor medida Durango, porque una de las facciones pues tiene mucha mayor fortaleza ahí, pero también empezamos a ver en otras entidades que no están cerca del noreste. Es decir, por ejemplo, en Chiapas también el cártel de Sinaloa tenía una fuerza importante y ahora se están disputando las dos facciones frente también al cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una especie de alianza con los Chapitos, la zona fronteriza de Chiapas también. Entonces, el gran peligro de esta disputa entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa es precisamente la dispersión, que hoy se ha centrado mucho en Sinaloa, pero que no existen garantías de que no se trasvase, como ya lo empezó a hacer, a otras entidades. Finalmente, Víctor, te pregunto, tú has analizado mucho este tema. Ya va a ser el Mundial de Fútbol. Veo que eres fanático del americano, por lo que veo. Sí. Y supongo que te decepcionó también el partido, ¿no? Sí, claro. Digo, un partido cerrado siempre es más divertido. Sí, claro. Pero ¿y el medio tiempo? ¿Te gustó?
El medio tiempo sí me gustó. Digo, no estoy tan seguro si le gustó a todos los norteamericanos, pero al menos a mí sí. Qué bueno. Oye, te pregunto, ya va a ser el Mundial de Fútbol y bueno, México será sede al menos de algunos partidos. ¿Qué te preocupa? Porque tú has analizado mucho este tema y cuáles son los retos de seguridad. Sí, a ver, mira, muy rápido yo escribía que había 8 grandes riesgos o 8 mercados que podía capitalizar el crimen organizado precisamente por el caudal de dinero que va a venir, turistas con alto poder adquisitivo. Y entonces, por ejemplo, ya un sitio canadiense, CheckScan, ha identificado 4.300 sitios de venta de boletos falsos para el Mundial. También está el tema de la piratería. Por ejemplo, Consulta Mitofsky señala que el 8.4% de los mexicanos dice que va a comprar una playera pirata, sea de México u otra selección, lo que implica que son más de 10 millones de playeras pirata que van a venderse, por poner un ejemplo. Obviamente los turistas que van a venir van a estar solicitando un mayor flujo de drogas, lamentablemente de servicios sexuales. Esto también va a abrir la puerta para que haya más estafas en paquetes turísticos, hotelería, viajes, tours, etcétera. Que se propicie la creación de sitios de apuestas ilegales o que se utilice precisamente el mundial, dado que es un periodo muy corto de 39 días para la instalación de negocios que pretendan ser legales, pero que sirvan para el lavado de dinero, o lo que está pasando con las empresas mineras, que el crimen organizado extorsione a las empresas que se pongan alrededor de las sedes mundialistas, ya que pues al menos el 15% de las empresas en México son sujetas de extorsión. Y entonces cada una de estas 8 vertientes se puede convertir no solo en una fuente de ingresos para el crimen organizado, sino también en un riesgo potencial a los turistas, porque el turista que tenga una mala experiencia de México se va a ir hablando mal de México a su país, y a final de cuentas el turismo es la tercera fuente de ingreso de nuestro país. Entonces es algo que tenemos que cuidar como mexicanos. Pues sí, sin duda, entre otros retos, ¿no? Que se ven. Ahora, un poco para concluir, lo que podemos esperar entonces es que nos hablen del hallazgo de más fosas clandestinas en este Sí, territorio de Sinaloa. sí, lamentablemente, a ver, Sinaloa se encuentra en el top 3 de fosas clandestinas. Hay un sitio que ha dado un seguimiento muy importante, o sea, la Plataforma Ciudadana de Fosas de Artículo 19 han encontrado y documentado 5.600 fosas en todo el país. En ellas se han registrado 16.000 cuerpos completos, 103.000 restos óseos. Y pues Veracruz es la que registra más fosas, luego le sigue Colima, luego Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Y además de eso, por si eso no fuera poco, en las morgues del país hay más de 72.000 cuerpos sin identificar. Y lo que decía, los 132.000 desaparecidos. Entonces tenemos una crisis humanitaria gigantesca. Y lo peor del caso es que hay una gran tragedia en el tema de las fosas, o sea, porque se encuentra un predio con fosas, y a pesar de que los grupos de búsqueda quieren hacer el esfuerzo porque se indague, porque se rescaten los cuerpos, porque se analice genéticamente los cuerpos para poder encontrar a sus seres queridos, la lentitud con la que actúa el Estado es importante. Es decir, hay restos que han sido encontrados hace 5 años que no están siendo analizados. O, por ejemplo, ¿qué pasó en Techitlán, en Jalisco? Es decir, después del hallazgo, prácticamente se cerró, no Sí. se dejó que entraran los colectivos, pero tampoco la autoridad ha avanzado en las investigaciones. Entonces, un gran escándalo deriva en una inacción
que deja oculta la verdad, y obviamente el que no se llegue a la verdad implica que las familias no tienen justicia, no tienen reparación y no saben dónde están sus seres queridos. Sí, y de estas historias se cuentan en miles. Víctor, finalmente te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece la mañanera de ayer, ¿no? Donde nos hablaban de los avances en la estrategia de seguridad. Bueno, a ver, digo, yo lo he comentado en varios espacios, tenemos que ser muy críticos y muy cautos a la hora de tomar las cifras. Primero, hay que tomar en cuenta que cuando la presidenta dice que baja un 42% los homicidios, está tomando septiembre de 2024, un mes atípicamente alto, como punto de referencia. México Evalúa presentó hace un par de días un estudio que hace un seguimiento de los últimos 10 años de la violencia, pero también menciona lo que pasó el último año. Y por ejemplo, ellos encuentran que en realidad en el último año solo bajó 22%. Pero aún así llama a ser muy cauto con las cifras. ¿Por qué? Porque en 8 de las entidades federativas los homicidios culposos, que en teoría no deberían variar mucho porque son producto de accidentes, crecen atípicamente. Hay 8 entidades en donde han crecido más del 100% en los últimos 10 años este indicador, cuando debería haberse mantenido estable o con un ligero aumento. Mientras que, curiosamente, en esas mismas entidades bajan los homicidios dolosos, o el hecho de que haya crecido 212% la desaparición de personas nos llama la atención. Y más grave aún, esta categoría que te decía de otros delitos contra la vida. Sí, sí. Porque pues hay incrementos de hasta el 36,000% en algunas entidades, lo cual nos habla que es muy probable que estén ocultando en estas categorías como homicidios culposos o como otros delitos contra la vida, los homicidios que presumen que están bajando. Es tramposo al menos. Exactamente. Es tramposo al menos. Víctor, te agradezco mucho. Te mando un abrazo como siempre y estaremos en contacto. Un abrazo de Muchas vuelta, gracias. es un gran placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Y pues la verdad es que tenemos que seguir hablando de la situación de violencia que se vive en México. Y por supuesto, porque siempre lo hemos hecho aquí, darle voz a las víctimas y a sus familiares. Y este es el caso de Pablo Osorio Sánchez. Pablo Osorio Sánchez, un joven oaxaqueño de 26 años, un jovencito ingeniero, que desapareció también el pasado 23 de enero. Desapareció el mismo día en el que desaparecieron los ingenieros de la mina, en Sinaloa.